Hola, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En el primer aniversario de su segundo mandato, Donald Trump ofreció un discurso en que mostró fotos de personas sin identificar a las que acusó de inmigrantes criminales. Alabó a María Corina Machado y al actual gobierno de Venezuela y destacó lo que llamó logros de su gestión. En Francia, el primer ministro recurre al artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación de al menos una parte de los presupuestos sin votación en la Asamblea Nacional. Sébastien Lecornu había prometido que no llegaría a tomar esta medida, que acabó con sus dos predecesores. En el marco precisamente de la creciente tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos por Groenlandia, el presidente francés Emmanuel Macron denunció en el foro de Davos la guerra arancelaria de Washington y defendió la soberanía europea. Iniciamos en Estados Unidos porque Donald Trump conmemora un año de su segundo mandato con un discurso en la Casa Blanca en la que destacó lo que calificó como logros de su gestión. Se felicitó por su política arancelaria, aunque reconoció que no sabe si la Corte Suprema la tumbará. Dijo que ahora ama a Venezuela y criticó a medios de comunicación estadounidenses. También, y como de costumbre, cargó contra los migrantes y mostró fotos de algunas personas racializadas no identificadas a las que acusó de criminales. Todos son aliens criminales ilegales. Hay muchos casos, asesinos, narcotraficantes, mentalmente insanos. Algunos de ellos fueron asesinos brutales. Están locos, asesinos que están locos. Esto es solo en Minnesota. En California es peor. Conectamos precisamente con nuestra corresponsal Natalia Cabrera, quien se encuentra en estos momentos en la Casa Blanca. Natalia, muy buenas tardes. ¿Qué más nos destacarías de esta comparecencia? Hola Rosa, buenas tardes. Pues sí, esta comparecencia sorpresa, de hecho, que se anunció por parte del presidente Donald Trump con pocos escasos minutos antes de que iniciara y por supuesto una sala de prensa completamente llena de personas que quieren tener la oportunidad de ver si hay espacio para preguntas una vez concluya esta presentación de lo que dice son sus logros de estos 365 días de su primer año en su segundo mandato de regreso aquí en la Casa Blanca. Lo que ha dicho justamente hasta ahora es, como lo mencionabas, presentar todas estas caras de estas supuestas delincuentes que según él han sido deportados por ICE, pero justamente me llama la atención una de las declaraciones que acaba de dar en estos momentos en los que reconoce que se pueden presentar algunos errores por parte de los agentes migratorios del ICE. Lo que ha dicho también es que justamente muchos de estos agentes son de origen hispano y ha destacado, a pesar de que también arremetió contra la comunidad hispana, diciendo que varios países de la región han enviado aquí a Estados Unidos a supuestos criminales y personas que supuestamente salieron de instituciones mentales de salud mental sin que esto haya sido confirmado, pero dijo que la comunidad hispana era su favorita, que adoraba a los hispanos y destacó cómo lo habían apoyado en las elecciones de 2024, que recordemos le dieron este regreso a la Casa Blanca. También otra de las cosas que estuvo destacando fue la caída de los precios de la gasolina, del combustible. Esto luego de que en al menos 43 estados, según la Casa Blanca, el precio del combustible cayera a menos de $3 por galón. Y pues esto obviamente lo que dicen expertos con los que hemos conversado es que se debe justamente pues a la situación geopolítica, todo esto después de la intervención militar en Venezuela y las tensiones con por una posible intervención en Irán, que él no ha descartado del todo, dejando siempre este suspenso por el que se le conoce, y sin embargo este lo ha destacado como uno de sus mayores logros económicos y ha dicho de todas maneras ha dado una cifra de inflación que sin embargo no ha sido confirmada de manera independiente como que corresponda realmente a diciembre de 2025, que es lo que está presentando. También hay que decir que presentó este libro, esta carpeta de los 365 logros que
días de logros, que lo que divide de alguna manera es en varios de los asuntos que justamente eran los que más le preocupaban a los votantes cuando fueron a las elecciones. Está la economía, la migración, por supuesto, pero también defiende este rol de Estados Unidos otra vez como supuestamente el país más candente del mundo, lo que él denomina solamente se ha podido, según él, sus palabras, lograr gracias a pues a su liderazgo, a lo que él considera son los logros de su administración. Y pues todo esto también se da en un contexto en el que mientras está él presentando este libro, hay otro libro que se está presentando en el National Mall, que es una suerte de protesta, una escultura que estos grupos independientes y anónimos han montado de nuevo aquí en el centro de Washington, D.C., en el cual le dicen justamente feliz cumpleaños, presidente, feliz cumpleaños a una persona genial, haciendo referencia a la nota que supuestamente Trump le envió a Jeffrey Epstein en su cumpleaños número 50 en 2003. Entonces también pareciera que esta rueda de prensa coincide con la fecha en la que, por supuesto, es el primer aniversario de Donald Trump, pero también sale esta escultura a de alguna manera traer la luz sobre una de las cosas que podría decirse son pendientes por parte de la administración, y era que iba a publicar mejor todos estos archivos del caso Epstein, y que sin embargo pues el Departamento de Justicia entregó unos lotes de documentos, pero con muchas partes censuradas, por lo cual las víctimas han denunciado que no se han dado a conocer realmente todos los archivos relacionados con el caso. El caso que quizás más problemas le ha generado con sus seguidores en todo este año. Natalia, muchísimas gracias por toda esta información desde la Casa Blanca, y precisamente las aspiraciones exteriores de Donald Trump han generado ahora una disputa interna de la OTAN. Por un lado, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha insistido en que no van a abandonar Groenlandia, pero que espera que no haya que llegar al punto de activar el llamado bazooka comercial, la medida que tiene sobre la mesa la Unión Europea para responder a las amenazas de Donald Trump. Mientras, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, dijo no poder descartar la vía militar para defenderse de Estados Unidos, en teoría el que es su propio aliado. No es probable que se use la fuerza militar, pero aún no se descarta. Este líder del otro bando ha dejado muy claro que no se descarta. Por lo tanto, debemos estar preparados para todo, pero debemos enfatizar que Groenlandia forma parte de la Alianza Occidental, la OTAN, y si se produce una mayor escalada, también tendrá consecuencias para todo el mundo exterior. Precisamente en Davos, en Suiza, avanza el Foro Económico Mundial en medio de estas crecientes e inéditas tensiones entre los aliados occidentales. De hecho, en su discurso en Davos, el presidente francés Emmanuel Macron ha defendido la soberanía europea y ha denunciado la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, que ha amenazado con nuevos impuestos aduaneros a los países europeos que, como Francia, han enviado tropas a Groenlandia en apoyo a Dinamarca. Es claro que estamos llegando a un punto de inestabilidad y de desbalance, tanto de la perspectiva de seguridad y defensa y la economía. Miren la situación en la que estamos. Miren, un cambio hacia la autocracia en contra de la democracia, más violencia, más de 60 guerras en 2024, un récord absurdo que entiendo que algunas de ellas estaban arregladas. El conflicto se ha convertido en algo normalizado. Está expandiéndose el espacio a lo digital, a lo informático, al comercio. Además, el cambio es un cambio hacia un mundo sin reglas. Mientras tanto, en Francia, en el plano interno, el primer ministro Sébastien Lecornu ha recurrido finalmente al artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación de al menos una parte de los presupuestos, por ahora la referente a los ingresos, sin votación parlamentaria, contrariamente esto a lo que él mismo había prometido en repetidas ocasiones. Bien, la decisión, que según el primer ministro cuenta con el apoyo del presidente Emmanuel Macron, implica que el gobierno se somete a la confianza de la Asamblea Nacional, donde ya la Francia Insumisa y Agrupación Nacional han anunciado mociones de censura que, de momento, eso sí, no contarían con el apoyo necesario para tumbar al que es el tercer primer ministro en un año y medio.
El Parlamento no puede asumir plenamente su responsabilidad de proporcionar un presupuesto a la nación, lamentablemente debido a las acciones de varios grupos vinculadas a las acciones políticas de diferentes grupos políticos que tendrán que responder por esto ante el pueblo francés y ante la historia. El Gobierno asume su responsabilidad con la primera parte de los ingresos del proyecto de ley de presupuesto para 2026. Cambiamos de tema y actualizamos la situación de los trenes accidentados en España, porque este martes el rey y la reina acudieron al lugar del siniestro para prestar acompañamiento, al menos a las familias de las víctimas y a los trabajadores que están en las labores de rescate. En tanto, siguen los esfuerzos por reconocer las identidades de los fallecidos, que hoy suman ya 42. Ramiro Cuellar Verena nos amplía. Sigue la consternación en España por las víctimas del accidente ferroviario. Mientras en Madrid las banderas ondean a media asta, la realeza española se acercó al lugar del siniestro. El rey Felipe y la reina Leticia presentaron sus respetos y ofrecieron apoyo a las víctimas y los rescatistas. En tanto continúan los trabajos para encontrar a los alrededor de 40 desaparecidos. Para las tareas de reconocimiento de las víctimas, la Guardia Civil desplegó perros rastreadores para buscar evidencia que ayude a identificar los restos de los fallecidos. Mientras pasan las horas, los familiares de los desaparecidos se mantienen en vilo, como el caso de esta mujer, esposa de un pasajero de origen boliviano. Angustiados porque no están aquí, familia, pues además del niño solo me tienen, digamos, a mí cercanos. El resto están en Bolivia y están esperando noticias, sobre todo sus padres, que son bastante mayores. No tengo respuesta para dar. Sí, la verdad que no, hasta que no lo vea no puedo perderla. Además de las labores de búsqueda y reconocimiento, la Cruz Roja también desplegó unidades de apoyo psicológico para las familias que acudieron al lugar del accidente. El dispositivo se atendió a 300 personas a lo largo del día de ayer, cerca de 150, entre 35 y 40 familias, y durante la noche se han quedado por aquí 50-55 personas. El ministro del Interior afirmó que se están desarrollando tareas de observación sobre las vías y los vagones para determinar las posibles causas del accidente. Al momento no tienen mayores certezas y están elaborando hipótesis, remarcó el funcionario español. Y cerramos en Siria porque el gobierno de facto de Ahmed al-Shara anunció un cese el fuego de 4 días y un acuerdo con los kurdos de las fuerzas democráticas sirias para que se retiren de ciertas zonas de su bastión en la provincia de Hashek. Las fuerzas kurdas dijeron que están comprometidas con el alto el fuego siempre y cuando el grupo no se exponga a futuros ataques. Etel Bonet nos amplía. La tregua en el noreste de Siria entre el gobierno de Damasco y las fuerzas democráticas sirias atraviesa su momento más delicado desde el alto el fuego alcanzado el pasado 18 de enero. La presidencia siria anunció que ha dado 4 días a las fuerzas democráticas sirias para aceptar un plan de integración práctica de la provincia de Al-Hasaka bajo control estatal. La medida equivale a un ultimátum político que busca poner fin a la autonomía kurda en esta región estratégica. En paralelo, el Ministerio de Defensa declaró su disposición total para asumir el control del campo de refugiados de Al-Hol y de las prisiones que albergan combatientes del grupo yihadista. Damasco afirma haber informado a Estados Unidos de la retirada de las fuerzas kurdas de estos centros de detención y asegura estar listo para evitar cualquier vacío de seguridad. Washington respalda este proceso, aunque reconoce que persisten riesgos, un alto el fuego inestable, choques esporádicos y desconfianza por las partes. Fuentes estadounidenses señalan que la integración de las fuerzas kurdas en el Estado sirio, acompañada de garantías sobre los derechos políticos y culturales, es vista como la mejor vía para evitar una nueva escalada y prevenir un resurgimiento del Estado Islámico. La tensión se agravó tras la fuga de al menos 200 presos yihadistas de la prisión de Al-Shaddade durante enfrentamientos en la zona. Más de un centenar han sido recapturados mientras continúan las operaciones de búsqueda. El ejército sirio refuerza posiciones en el este del Éufrates mientras los combates bajan de intensidad en algunos sectores. La negociación entra en cuenta atrás. El control de Al-Hasaka y de las prisiones del Estado Islámico se ha convertido en el núcleo del pulso entre Damasco y las fuerzas democráticas sirias. Llegamos con este reporte al final de esta edición informativa, pero enseguida regresamos con más.